avanzar en función de esta sesión. Entonces, arranquemos. A manera de presentación, de introducción, el sistema de inyección, dentro de los diferentes sistemas de inyección, tenemos el sistema electrónico de riel de canal común, en inglés Common Rail, que funciona al presurizar el combustible. Estamos hablando de que ese sistema funciona en el ciclo diésel, en donde recordemos que a diferencia del ciclo a gasolina, eh, hablamos de que el combustible, la mezcla combustible-aire llega presurizada al sistema, ¿no? Perdón, al émbolo. Perdón. Bien, este sistema tiene una bomba. Claro, algunas marcas trabajan no una sino dos bombas. La de alta y una bomba de baja que permite impedir que el sistema de alta siempre tenga fluido. Eh, Esa bomba de alta presión está comandada por la polea del cigüeñal a través de una correa que envía el combustible a ese conducto común que es distribuido, entregado a cada pistón por un inyector. Los inyectores son electromagnéticos y hay una computadora que controla no solamente la cantidad ideal de combustible que se inyecta directamente en el cilindro, sino que controla, como lo veremos a continuación, muchas más variables que entran en juego en el proceso. Es importante entender que las presiones que manejamos en ese sistema puede que alguna marca se salga un poco por abajo o un poco por arriba, pero teóricamente funcionamos entre 150 y 1350 barios. Estamos hablando de unas presiones altísimas. El sistema permite realizar una preinyección con una mínima cantidad de combustible en la fase de admisión, mucho antes de la inyección principal, con el objeto de lograr una combustión más homogénea y completa, eh, logrando el objetivo de una reducción del consumo aprovechando hasta la última gota de combustible. Las emisiones de gases contaminantes son menores y se reducen sustancias de rumoridad y vibraciones y cualquier régimen de giro del motor, que por cierto es de los mejores comparándolo con los otros sistemas de inyección que estamos estudiando, o bueno, que hay. Es importante entender que la normatividad europea de cantidad de contaminantes entregados por el sistema de salida de gases pasó radicalmente desde el Euro 3 al Euro 4, al Euro 5, ya va en el Euro 6, y uno ve las cantidades de emisiones como día a día están siendo más limpias, de tal manera que ese tipo de control electrónico se convierte en un aliado del ambiente. Aunque en esta parte del mundo no se valora tanto el tema de la contaminación, estamos viendo que en Colombia también están llegando las tecnologías Euro 4, Euro 5, ojalá las Euro 6. Vale destacar que este sistema afecta positivamente y mucho mejor que eh, otro tipo de tecnologías el cumplimiento de las duras reglamentaciones ambientales europeas. Bien, mm, es de notar que los motores que cuentan con los sistemas Common Rail alojan buenas prestaciones de velocidad, aceleración, por supuesto torque, por lo que es importante destacar la forma en que entregan la potencia. Con elevado torque responden con vigor en regímenes altos, estamos hablando de regímenes superiores a los 1600 RPM,
y a la entrada en acción del turbo compresor, que es hasta cierto punto imperceptible. Suben las revoluciones progresivamente sin brusquedad, con la sensación de que se trata de motores atmosféricos sin turbo. Las recuperaciones son su fuerte, ideales para conducir sin necesidad de estar cambiando de marchas reiterativamente. Pues situación que en nuestras vías no se presenta tan constantemente en el sentido de que buena parte de las vías que se recorren son en montañas, son en carreteras no de muy buena, que no están en muy buen estado. Esta videoconferencia está eh, formulada, construida en profundidad de las lógicas del funcionamiento del sistema. La vamos a hacer en dos sesiones, una hoy, en donde vamos a trabajar la lógica del funcionamiento, los sensores y actuadores y buena parte de los sensores de alimentación de combustible. Vamos a llegar hasta antes del sensor de fase. La siguiente sesión vamos a terminar los sensores de alimentación de combustible desde el sensor de fase. Vamos a recorrer los sistemas EGR, los localizadores de componentes, los sistemas de alimentación de aire, así como los sistemas de escape de gases, la recirculación de gases del motor para cerrar con las conclusiones. Por así decir, el tema es tan largo que lo voy a manejar en dos sesiones, en dos videoclases. Bien, entonces, como ya les comenté, vamos esta primera sesión a mirar las características, la lógica del funcionamiento y buena parte de los sensores y actuadores hasta justo antes del sensor de fase. En la siguiente sesión terminamos los sensores, desde el sensor de fase, barremos los sistemas de alimentación de combustible, el sistema GR, la localización de los componentes, el sistema de alimentación de aire, el sistema de escape, la recirculación de gases del motor para cerrar con las conclusiones. Considero que es mejor ahondar en los temas que son bien importantes y por eso tomé la decisión de hacer dos sesiones. Bien, dentro de las características, pues básicamente el sistema Common Rail es un sistema de inyección con la generación, la construcción de presión y el control de la inyección separados. Permite prestaciones de inyección del orden de hasta 1350 bares, que son presiones altísimas. La presión de inyección es independiente de la velocidad del motor. Es regulable de modo flexible, como ya vimos, entre los 150 y los 1350 bares, dependiendo de la necesidad de consumo, en función de muchas variables que llegan al computador central. Es un sistema completamente eh, controlado de manera electrónica por un computador y permite generar inyecciones múltiples, inyección piloto, posinyección, que es proporcional a la generación del catalizador de NOx. Es un tema que veremos más adelante. Bien, dentro de las características generales podemos ver que eh, contamos con una bomba de alta presión. En algunas marcas vamos a encontrar que hay una bomba de baja presión que, como les comenté hace un instante, va en función de facilitar el proceso, impedir que en algún momento, antes del arranque o en algún instante, el sistema de alta se quede sin fluido, eh, evitando por completo una posibilidad de cavitación. Esta bomba de alta entrega al punto 2, que es la línea de alta, eh, un, se construye una presión eh, de tal manera que el combustible presurizado, bueno, que la mezcla combustible-aire presurizada pasa por unos reguladores de presión. La línea de alta tiene unos reguladores que tienen un bucle cerrado con el computador, de tal forma que se da una instrucción de velocidad a la bomba con una presión
esperada que después se cruza contra la presión construida, generando un ciclo cerrado en el sentido de constantemente conocer ese gap entre lo que se planeaba hacer y versus lo que se construyó, o la presión que se planeaba construir, la presión construida, en función de llevar ese gap a cero. Bien, después tenemos un acumulador común, ¿cierto? Mm, que entrega al punto 4 de esta gráfica, que son los inyectores. ¿Cuántos inyectores tiene el sistema? Pues es proporcional al número de cilindros que tiene el motor. Y tenemos una SU, el sistema electrónico de control, el computador, que como veremos a continuación en el punto de sensores y actuadores, recibe lecturas en tiempo real de diferentes tipos de sensores en función eh, de minimizar cambios drásticos, de minimizar golpes, vibraciones excesivas que pueden llegar a afectar el sistema. Bien, pues básicamente la composición del sistema electrónico de control funciona, tiene como eje central una computadora que recibe, que está construida en función de bucles cerrados en diferentes sistemas de control. Un sensor de presión que mide la presión del acumulador, un acelerador, como lo veremos a continuación con un sensor electrónico, mm, y un número extra de sensores actuadores que toman toman información de lo que sucede, entregando información al computador, eh, generando cambios mm, muy lisos, impidiendo la aparición de altas crestas y bajos valles en el proceso. En resumen, ¿cómo funciona? Entonces, tenemos una bomba eléctrica que suministra combustible, bueno, la mezcla de combustible aire a la bomba de alta. Esa bomba de alta comprime el combustible y lo entrega por el canal común. El acumulador común, pues lleva casi que reduce a cero casi las pulsaciones de presión y suministra esa mezcla de combustible aire a los inyectores. La computadora tiene bueno, a la computadora llega la lectura de un sensor de presión en el acumulador, de tal manera que suministra a una determinada presión, la mezcla de combustible aire a cada uno de los inyectores. La computadora, con base en la información recibida de los sensores, envía el mando eléctrico para la apertura del inyector en el momento indicado. El electroimán situado en el inyector electrohidráulico abre la servo que regula la apertura del inyector. Estamos hablando de aperturas con unas áreas inferiores al milímetro cuadrado, permitiendo la entrega de la mezcla a altísimas presiones. Cuando termina el mando eléctrico, el inyector se cierra. Bien, ¿qué ventajas? Como estamos en las características, es importante conocer las ventajas que tiene el sistema. Empieza con la mejora de la formación de la mezcla de aire-combustible. La presión de inyección puede seleccionarse libremente dentro de un rango muy amplio. Estamos hablando de entre los 150 a los 1350 bares. El inicio de inyección y la cantidad de combustible inyectado también puede determinarse libremente. Es más flexible cuando cambian las condiciones de funcionamiento, especialmente con el motor. Requiere menos potencia del motor o que el motor construye para su funcionamiento. Basic es un sistema mm, simplificado, tiene hasta cierto punto pocos componentes. El sistema es modular. La presión del mando de inyección, avance y duración de inyección es muy precisa. La capacidad de funcionar con regímenes elevados del orden de 6000 RPM es normal.
¿Qué resultados se pueden obtener con ese tipo de alimentación? Pues claramente leemos que es fácil o sea, lograr un aumento del par motor y de la potencia suministrada. Logramos una reducción del consumo de combustible y mejoramos ostensiblemente la calidad de las emisiones contaminantes en el sentido de lograr una reducción. Logramos también una reducción del ruido y de las vibraciones en general. También mejora la facilidad de conducción. Claro, el sistema requiere de un cuidado por parte del conductor en función de hacer maniobras seguras. eh, y básicamente podemos entender que tenemos un sistema de alimentación de aire que veremos detallada, muy detalladamente. El sistema de alimentación de combustible, el sistema de refrigeración del motor, el sistema de regulación de vapores de aceite, el sistema de recirculación de gases de escape y el sistema de escape del catalizador en el sentido de que hay algunos sistemas que están por fuera del sistema de alimentación, ¿cierto? Pero que tienen sensores que van al cerebro del Common Rail en función de tener todas las variables necesarias para construir el mejor torque posible, la mejor prestación del motor en función de emitir eh, contaminación en menor grado, consumiendo la menor cantidad posible de combustible como tal. Bueno, aquí les traigo un resumen de los puntos de conexión del sistema Common Rail. Este es un sistema Bosch, es de referencia SM-15C. Lo encontré para un Alfa Romeo. Es un motor 1.9 de referencia JTD de 4 cilindros. Um, También es funcional para el sistema 2400 centímetros cúbicos en B de 5 cilindros y es un sistema de alimentación de 134 pines. Cada zona tiene unos pines en donde entra la información que va para un actuador o que viene de un sensor y pues está todo completamente estandarizado en función de tener el cableado correcto del sensor para el sensor para el actuador o del sensor que corresponda. ¿Por qué hablo de un Alfa Romeo? Mm, pues en lo personal me llamó muchísimo la atención porque estoy encontrando que no solo vehículos de carga pesada, sino también vehículos de altas prestaciones, estamos hablando de Audis, BMWs, W, están viniendo con ese tipo de sistemas en función de mejorar sus características de par motor y de minimizar consumos de combustible. Bueno, arranquemos el tema número 2 que tiene que ver con la lógica del funcionamiento. Vamos a hablar primero que todo del control del ralentí. Bien, la computadora recibe las señales provenientes de los sistemas de los diferentes sensores y regula la cantidad de combustible inyectado. Dirige el regulador de presión, modifica los tiempos de inyección de los inyectores dentro de ciertos límites, de manera tal que el régimen tiene en cuenta también otra variable que es la tensión de la batería. En ese orden de ideas, pues ya nos estamos dando una lectura clara de que para el control del ralentí hay por lo menos 7 sensores que entregan información al computador. Por otro lado está el control del equilibrado de los cilindros en ese ralentí. Aquí se tiene en cuenta la señal que reciben los sensores. La computadora controla la seguridad del par en ese momento de ralentí.
variando la cantidad de combustible inyectado en cada uno de los inyectores. También tiene en cuenta o genera modificaciones en el tiempo de inyección. Otra respuesta que podemos, o bueno, que se obtiene de este tipo de sistema es el corte de combustible en la fase de desaceleración. Durante el retorno del pedal del acelerador, la lectura actúa con la siguiente lógica. Interrumpe la alimentación a los inyectores, reanuda la alimentación a los inyectores antes de que se alcance el ralentí y dirige el regulador de presión del combustible. Entonces, aquí ya tenemos claro que hay un sensor que está en el acelerador. De tal manera que cuando ese sensor muestra una lectura de desaceleración, el sistema automáticamente deja de entregar combustible al sistema, o bueno, mezcla, de manera ¿hasta dónde? Hasta antes de llegar al ralentí. Hay también un control de calidad del combustible inyectado, que viene en función de las señales provenientes de los sensores y de los valores de los mapas. La computadora dirige el regulador de presión, modifica el tiempo de inyección piloto hasta, o bueno, por el orden de las 3000 RPM y modifica el tiempo de inyección principal. También tenemos un control de la temperatura del agua del motor. Cuando la temperatura del líquido refrigerante del motor es superior a 105 grados centígrados, la computadora reduce la cantidad de combustible inyectado. Claro, traduciéndose en una reducción de la potencia del motor, dirigiendo el electroventilador de refrigeración y encendiendo el testigo de temperatura del líquido refrigerante. ¿De acuerdo? También hay un control de la limitación del par máximo, que va en función de las RPMs, que la calculadora pues calcula sobre los mapas determinados, de tal manera que se define un par límite de fábrica y en donde también interactúan variables como el humo y el límite admitido. Por otro lado, luego se comparan esos valores y los corrige con parámetros como la temperatura del líquido refrigerante, el número de RPM del motor, la velocidad del vehículo. También está el control de la recirculación de los gases de escape, conocido como EGR. Más adelante, en la siguiente sesión, vamos a hablar exclusivamente del sistema EGR. En función de la carga del motor y de la señal proveniente del sensor de pedal del acelerador, la computadora limita la cantidad de aire aspirado mediante la aspiración parcial de los gases de escape. También tenemos el control del funcionamiento irregular de tironeos. La computadora elabora señales recibidas en los distintos sensores y determina la cantidad de combustible que se debe inyectar mediante la regulación de presión y el tiempo de apertura de los inyectores. Por otro lado, tenemos el control de los humos de escape durante la aceleración. Con aceleraciones fuertes, la computadora determina la cantidad óptima de combustible que se debe inyectar teniendo en cuenta las señales recibidas del devímetro y del sensor de RPMs. Para ello dirige el regulador de presión y varía el tiempo de inyección de los inyectores. Otro bucle cerrado es el control de la limitación del régimen máximo. La computadora lee el número de RPM y actúa dos estrategias de inyección. A 5000 RPM corta el combustible reduciendo la presión de la línea y por encima de 5400 RPM desactiva por completo la bomba auxiliar y los inyectores. Otro bucle cerrado es el control de la bujía de precalentamiento. En este caso, la computadora en fase de puesta en marcha y pospuesta en marcha temporiza el funcionamiento de la centralilla de precalentamiento de las bujías en función de la temperatura del motor.
Otro bucle cerrado o de control es respecto de la electrobomba de combustible. La computadora, independientemente del régimen de RPMs, alimenta la bomba de combustible con la llave en contacto. Excluye la alimentación de la bomba auxiliar si no arranca el motor en unos segundos. También tenemos el control de la activación de la climatización del sistema de aire acondicionado. La computadora dirige el compresor de aire acondicionado activándolo o desactivándolo cuando se presiona el interruptor correspondiente. Claro, lo desactiva momentáneamente, alrededor de 6 segundos, en el caso de una fuerte aceleración o cuando se requiere la máxima potencia. También tenemos el control de la posición de los cilindros. En cada vuelta del motor, la computadora reconoce el cilindro que está en fase de explosión y dirige la secuencia de inyección al cilindro adecuado. O sea, genera la apertura de la solenoide, de la electroválvula de cada inyector en el momento justo. También tenemos el control del equilibrio eléctrico. La computadora, en función de la tensión de la batería, varía el ralenti, aumentando el tiempo de inyección de los inyectores y regula la presión de la línea. Otro bucle cerrado tiene que ver el control de avance de la inyección principal y piloto. En función de las señales provenientes de los distintos sensores, incluyendo el sensor de presión atmosférica incorporado en la computadora, la misma determina el punto óptimo de inyección según un mapa trazado con anterioridad. Un mapa es una graduación de escenarios que el computador va comparando, entendiendo que hay unos mínimos y unos máximos. También tenemos el control de presión de sobrealimentación. En los diferentes regímenes de funcionamiento del motor, la computadora elabora la señal proveniente del sensor de sobrealimentación, de tal manera que se determina la cantidad de combustible que se debe inyectar, dirigiendo el regulador de presión y variando el tiempo de inyección. También tenemos el control del ciclo cerrado de la presión de inyección, en donde en función de la carga del motor, que se determina mediante la elaboración de señales provenientes de diferentes sensores, la computadora dirige la regulación de presión para obtener una presión de línea óptima en función de minimizar el combustible entregando el mejor par motor. Bien, aquí hay un aspecto interesante cerrando el punto número 2 de lógica de funcionamiento, tiene que ver con la autodiagnosis. El sistema de autodiagnóstico de la computadora que controla las señales, la sensórica de todos los bucles cerrados que vimos, tiene una característica de señalización de averías durante la puesta en marcha. Tiene un testigo encendido durante 4 segundos que indica la fase de testeo, de evaluación. El testigo apagado después de los 4 segundos indica que no hay ninguna avería en los componentes y que puede alterar los valores previstos por la normatividad de autocontaminación. El testigo de encendido después de 4 segundos indica que hay una avería. Entonces, la sensórica muestra que hay unos valores que están por fuera de los rangos estimados, encontrando que hay una avería y más aún dependiendo de la marca, dependiendo de la sensórica, dependiendo de los actuadores, de los indicadores que podamos llegar a tener, nos puede llegar hasta indicar qué tipo de falla puede ser la que se está presentando. La señalización de averías durante el funcionamiento funciona con base en el testigo de encendido que indica que hay una avería, pero también ese testigo apagado indica que no hay ninguna avería en los componentes que puedan alterar los valores previstos por las normas de anticontaminación y los valores de seteo que tienen los diferentes sensores. O bueno, que tienen las lecturas de los diferentes sensores, ¿no? Hay un aspecto reconocido como el recovery. Este recovery funciona de tal manera que la computadora define periódicamente ese
tipo de recovery en función de los componentes averiados. Los parámetros de recovery están dirigidos por los componentes que no están averiados. Bien, pasemos al punto número 3, sensores y actuadores. Dentro de los sensores sensores y actuadores que vamos a ver, tenemos el sensor de temperatura del agua, el sensor de posición del pedal del acelerador, como lo vimos en los ítems anteriores, el sensor de presión del combustible, el sensor de temperatura del combustible, el sensor de altitud o de presión atmosférica, el sensor de pedal de embrague, el sensor de pedal de frenos, el sensor de masa y temperatura del aire, el de RMS y el del punto muerto superior, el sensor de fase, el sensor de velocidad. Esta sesión va a llegar hasta el sensor de RPM y punto muerto superior, a partir del sensor de fase, incluyendo el sensor de velocidad del vehículo, el sensor de sobrepresión de alimentación, electroválvula de comando, la válvula G, el regulador de presión de combustible, los inyectores, los veremos en la siguiente sesión. Bien, arranquemos con el sensor de temperatura del agua. Es importante entender que el sensor de temperatura de agua mm, está formado por un cuerpo de latón que funciona como un protector, como la protección del elemento resistivo que está dentro de él. Se trata de una termistancia. Una termistancia es un elemento que varía su resistencia eléctrica de acuerdo a la temperatura. Esta variación no es lineal. En el caso de una termistancia NTC, el coeficiente de temperatura es negativo, de tal manera que la resistencia eléctrica disminuye cuando aumenta la temperatura. Teniendo en cuenta que el circuito de entrada a la computadora está pensado como un divisor de tensión, de tal manera que se reparte una resistencia presente en la computadora y una resistencia NTC del sensor. Por consiguiente, la computadora puede valorar las variaciones de resistencia del sensor a través de los cambios de tensión y obtener así una información de la temperatura del líquido refrigerante del motor. Son alimentados por una computadora con 5 voltios. El mismo cable de alimentación es de señal de la computadora, mientras que el otro cable que llega al sensor es de masa proveniente de la computadora. Bien. Ahora, importante, ¿cómo se mide? ¿Cómo se evalúa que ese sensor está funcionando bien? Aquí está una descripción con diferentes tipos de pruebas. La número uno es por resistencia, en donde pues por lo menos un tester. Se utiliza un tester en función de la resistencia. Recordamos que se mide en ohmios. La recomendación es que hay que desconectar el sensor de su ficha de unión al ramal del circuito, medir la resistencia del sensor colocando las dos puntas del tester en los terminales, de tal manera que se varíe la temperatura y se debe variar la resistencia. Compárelo con los valores teóricos correspondientes del sistema a medir. La prueba número 2 es una medición por voltaje colocado en el motor. Sin desconectar el sensor, pinche el conductor de señal del sensor con una punta de un tester. Eso hay que hacerlo con un multímetro en función del voltaje. Con la otra punta del multímetro conecte la masa del motor, abra la llave de contacto, mida el valor de voltaje variando la temperatura. La prueba número 3 es una medición por voltaje. Mm, Parte del supuesto de que el circuito de entrada de la computadora está pensado como un divisor de tensión que reparte ese voltaje entre la resistencia presente en la computadora y la resistencia del sensor. Por consiguiente, la computadora puede valorar las variaciones de resistencia del sensor a través de cambios de tensión y obtener así la información de temperatura del líquido refrigerante del motor. Por consiguiente, para medir una termistancia sin alimentación de la computadora, sensor fuera del vehículo, debemos colocar al sensor una resistencia para que actúe como un divisor de tensión. Bien,
Avancemos. Qué pena. Aquí hay un estudioso que me está buscando. Bueno, le contestamos más tarde. Contestarle más tarde porque estamos en medio de esta videoclase. Bien, entonces, otro sensor es el sensor de coeficiente negativo. Otro tipo de manera de medición es el utilizar un sensor de coeficiente negativo del orden de los 1200 ohmios. Para evaluar la medición, conecte la resistencia entre uno de los conectores del sensor y el positivo de una fuente de 5 voltios y el otro conector a la masa de la fuente, como lo indica la figura. Con un multímetro en función del voltaje, conecte las dos pinzas del mismo a los extremos de la resistencia y obtendrá el voltaje de acuerdo a la temperatura del sensor, que podrá variarla mediante una fuente de calor aplicada al sensor. ¿De acuerdo? O sea, eh, recordemos que la termistancia es un fenómeno que observamos en donde hay una función que puede ser positiva o negativa entre la temperatura y el voltaje, con una resistencia eléctrica. La prueba número 4 es el control de alimentación al sensor, en donde se pide que se desconecte el conector del sensor con un multímetro en función del voltaje, mmm, conectando las dos puntas a los conectores de la ficha de instalación eléctrica del sensor. Abriendo la llave de contacto, el voltaje a medir debe ser de 5 voltios para el buen funcionamiento del sensor. Bien, otro sensor es el sensor de posición de pedal del acelerador. Bueno, ese sensor está constituido por básicamente un potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia variable, pero lineal. La variación va proporcional al desplazamiento del cursor sobre la pista resistiva. La parte móvil es comandada por el pedal del acelerador. Básicamente la computadora alimenta el sensor con una tensión de 5 voltios eh, con base a una masa en sus dos pines. Y lo tercero es que la señal que recibe la computadora de la posición del pedal. Entonces, básicamente el pedal tiene tres pines, dos de masa y un tercer pin muestra la señal de resistencia eh, respecto a esa tensión que se coloca y con base en la medición de dicha resistencia, la computadora sensa la posición del acelerador. En base a la tensión de referencia enviada a la computadora, esta reconoce la condición del pedal de aceleración y corrige adecuadamente el tiempo de inyección y la presión del combustible que será inyectada al motor. Importante entender cómo se mide, porque aquí estamos construyendo competencias de cómo encontrar fallas, cómo localizar fallas y solucionarlas. Entonces, con un multímetro ubicado en la medición de resistencia, ohmios, desconecte el sensor de su conector en la unión del ramal del circuito. Mida la resistencia del potenciómetro colocando la punta, bueno, una de las puntas del elemento de medición en el terminal de la masa del sensor y la otra terminal en la señal que va para la computadora. Acciona el pedal de aceleración, comprobando los valores especificados y la continuidad, sobre todo, en todo el recorrido sin cortes. Es fundamental que durante el recorrido completo, desde cero aceleración a aceleración máxima, en todo ese rango podamos obtener lecturas, evaluando un posible fallo que se presente en ese sensor. Hay otra prueba que consiste en el control de alimentación y masa del sensor. Observe que en el dibujo anterior y en este dibujo estamos encontrando tres pines. Recordemos, uno de masa y el tercero es un sensor
es donde hacemos la medición. Bien, en este caso, si el sensor no tiene una señal de salida, verifique con un elemento eléctrico de medida en función del voltaje, con un multímetro en función del voltaje, desconectando el conector y midiendo desde la misma. La idea es que debe llegar a alimentación y tengan la correcta masa los dos potenciómetros. Si después de efectuar esta prueba y no es correcto el valor de tensión 5 voltios, se llevan al sensor, hay que reemplazar el sensor porque no está funcionando bien. Bien, pasemos a otro sensor que es el sensor de presión del combustible. Eh, este está conectado a la rampa del sistema de riel común. El elemento sensible del sensor de presión del combustible está compuesto por un puente Weston sobre una membrana de un material cerámico. Sobre un lado de la membrana presente el vacío absoluto de referencia, mientras que sobre el otro lado actúa la presión del combustible suministrado por la bomba de alta. La señal piezoresistiva, derivante de la deformación que sufre la membrana, es enviada a la computadora donde se sensa con una alimentación de 5 voltios. A 0 bares, enviar a la computadora una señal de 500 milivoltios y a 1500 bares de 4.5 voltios. Bien, ¿cómo se puede realizar una medición de ese sensor? Mm, con un multímetro en función de voltaje, en la función de voltaje, sin desconectar el sensor, con una de las puntas toque el cable de la señal de la computadora y con la otra una masa. Arranque el motor y mide el voltaje leído. Bueno, lea el voltaje sin desconectar el instrumento de medición. Efectúa una prueba de ruta para darle carga al motor y el funcionamiento. El voltaje será mayor cuanto mayor sea la presión. Entonces aquí debemos jugar con la aceleración para evidenciar variaciones de voltaje desde 0 hasta 5 voltios. También se puede hacer una prueba en el control de alimentación y con respecto a la masa del sensor. Si el sensor no tiene señal de salida, verifique con un multímetro eh, en lectura de voltaje, de tal manera que llegue al voltaje de alimentación y tenga la correcta masa. Si después de efectuar esta prueba el valor de alimentación es de 5 voltios, eh, reemplace dicho sensor. Bien, vamos a hablar ahora del sensor de temperatura de combustible. Perdón, este sensor ya lo vimos. Ese sensor ya lo vimos. Vamos a ver a continuación el sensor de presión atmosférica o altitud. Mm, bueno, este sensor toma información que entrega la computadora respecto de la presión atmosférica para que se corrija inteligentemente el tiempo de inyección de acuerdo a la presión atmosférica que varía en función de la altura de donde se mueve el motor. Ese sensor está montado dentro de la computadora. El elemento sensible del sensor de presión absoluta está compuesto básicamente por un puente Weston serigrafiado sobre una membrana de material cerámico. Eh, Sobre un lado de la membrana está presente el vacío absoluto de referencia, mientras que por el otro lado actúa la presión atmosférica y eso genera una señal piezoresistiva que surge gracias a la deformación que sufre la membrana, o sí, la deformación que presenta la membrana. La toma, esa deformación se le entrega a la computadora para determinar la altitud. Bueno, la presión atmosférica que va en función de la altitud. Bien,
Ahora vamos a ver el sensor del pedal de embrague. Pues básicamente es un sensor de contacto que actúa de tal forma que cuando se aplica el pedal y no hay continuidad en los dos pines, al apretar el pedal une el circuito, o sea, o cero o uno. Sirve para dar mayor confort a la marcha, consiste en suprimir sacudidas al motor, a esos efectos de... Para esto la computadora necesita saber si se está haciendo el proceso de embrague, mmm, estando de tal manera que se aplica el pedal de embrague, que cuando se aplica el pedal de embrague se reduce por un poco tiempo la cantidad de mezcla entregada. ¿Cómo se mide? En función de verificar que está funcionando, pues con un multímetro, eh, ahora ubicado en continuidad, desde los pines del sensor apretando y soltando el pedal. ¿Hay continuidad o no hay continuidad? Debería haber continuidad cuando el pedal está indicando que estamos embragando. ¿Qué efecto provoca su mal funcionamiento? Sacudidas del motor, cuando se aprieta el pedal de embrague, hay aumento de vibración. Bien, seguimos ahora con el sensor de pedal de frenos. Es un sensor de contacto, que al estar el pedal sin aplicar no hay continuidad, como el sensor que acabamos de ver hace un instante. Por motivos de seguridad, el sensor suministra a la computadora la señal de frenado. Esta señal se utiliza para verificar si se está frenando o no. Con un multímetro en función de la continuidad, desde los pines del sensor y apretando y soltando el pedal, se puede hacer la prueba de que el sensor está funcionando bien. ¿Y qué puede presentar si el sensor funciona mal? Falta de potencia, básicamente. Bueno, vamos a continuación con el último sensor que vamos a ver en la sesión de hoy, que es el sensor de caudal y de temperatura del aire, que tiene cuatro componentes: el conector, el conducto de medición, el, el sensor de la membrana caliente y tenemos la zona de entrada de aire. Bien, eh, este medidor de caudal de aire concretamente es un devimetro, mm, que es concretamente del tipo de película caliente. El principio de funcionamiento se basa en una membrana calentada que se interpone, que se ubica en un conducto de medición a través del cual fluye aire de aspiración que entra en el motor. La membrana se mantiene a una temperatura constante de 100 grados centígrados. Claro, 100 grados centígrados por encima de la temperatura del aire, gracias a la resistencia que calienta el aire, pues situado exactamente debajo de ella. La masa de aire que atraviesa el conducto de medición tiende a llevarse parte del calor que se genera. Por lo tanto, para mantener esa temperatura caliente, esa temperatura constante, con cierta corriente, debe fluir, se requiere de una determinada, um, se genera un efecto de resistencia, en el sentido de que el consumo de energía eléctrica para mantener esos 100 grados por encima, a pesar de que hay aire que se roba calor, esa resistencia es la que se mide. Dicha corriente se mide con un puente como los sensores que vimos hace un rato, los puentes Weston. Mm, en la misma carcasa también tiene montado un sensor de temperatura de aire. Se trata de una termistancia. Una termistancia es un elemento que varía su resistencia de acuerdo a la temperatura. Esa variación no es lineal,
En el caso de la termoinstancia de NTC, como vimos hace un rato, el coeficiente de temperatura es no proporcional. Quiere decir que cuando aumente la temperatura se reduce la resistencia. La computadora puede en cualquier momento tener lecturas de la resistencia del sector a través de los cambios de tensión y obtener así la información de temperatura de aire aspirado. Esa información, junto con la que llega del sensor de masa del aire, permite que la computadora tenga datos para establecer la densidad del aire, que es un dato muy importante en función de establecer la cantidad de aire aspirado por el motor. Eh, Acordémonos de la termodinámica, en donde en función de la densidad del aire, de la densidad y la temperatura del aire, podemos conocer el caudal. En función de la computadora mm, va a determinar el tiempo de inyección y la regulación de presión de combustible para variar la cantidad de combustible, por tanto de mezcla, que se inyecta al motor de acuerdo a las diferentes cargas de trabajo que el conductor imprima. Hay que tener en cuenta que el circuito de entrada a la computadora está pensado como un divisor de tensión para repartir entre la resistencia presente en la computadora y la resistencia NTC del sensor, como vimos hace un rato en el sensor de medición de la temperatura del agua de refrigeración. Por consiguiente, la computadora puede valorar las variaciones de resistencia del sensor a través de los cambios de tensión y obtener así una información de la temperatura. Es importante tener en cuenta que la corriente medida es por lo tanto proporcional al aire, a la cantidad a la masa, a la cantidad de aire que fluye. Bien, ahora, ese sensor de masa de aire, cómo se puede llegar a medir? Hay un método número uno que es la medición del voltaje. Con un multímetro, ahora ubicado en función del voltaje, sin desconectar el sensor con una de las puntas del multímetro, pinche el cable de señal de la computadora, que es el número 2. En este caso, es importante aquí tener el manual del sistema común rail del motor que estamos evaluando en función de lo que necesitamos. Bien, aquí nos solicitan que arranquemos el motor y perdón, a ver, una punta va eh, en el punto 2, que es el cable de señal de la computadora, y la otra en una masa, que es el punto número 1 de esa terminal de 4 puntas que estamos viendo en la gráfica. Después de arrancar el motor, se debe medir el voltaje en las diferentes entradas de aire al motor. Pues claro, vamos a encontrar variaciones de entradas de aire y el voltaje será mayor cuando mayor sea la entrada de aire al motor. Aquí hay otra prueba, ya ahora es por resistencia, igual con un multímetro pero ahora ubicado en la zona de resistencia en ohmios. Desconectamos el sensor de eh, el acople de la unión del ramal del circuito, midiendo la resistencia del sensor, colocando las dos puntas del instrumento de medición en los terminales. Aquí es importante facilitar la variación de temperatura que deberá indicar, mover, se debe leer una variación de la resistencia. Bien, terminamos entonces esta sesión con el sensor de RPM y el punto muerto superior. Este sensor es empleado para detectar las revoluciones por minuto, así como el punto muerto superior del motor. Es del tipo inductivo, funciona mediante la variación del campo magnético generado por el paso de los dientes en una de las ruedas dentadas. Se conoce como rueda fónita.
Esta rueda fónica está ubicada en el interior del bloque y está fijada al contrapeso trasero del cigüeñal, de tal manera que el sensor se fija al bloque y ya no son necesarios controles de reglajes entre el entrehierro y la posición angular. Los dientes que pasan pues básicamente delante del sensor varían el entrehierro entre el engranaje y el sensor, generando un flujo disperso que varía por consiguiente eh, una lectura de tensión de corriente alterna cuya amplitud depende de las revoluciones. Esta rueda fónica está constituida por 58 dientes más un espacio equivalente a un hueco ocupado por dos dientes suprimidos. Mm, La referencia definida por el espacio de los dos dientes que faltan constituye la base para detectar el punto de sincronismo que corresponde al punto muerto superior. Bien, ¿cómo funciona este instrumento? Pues lo vemos en la imagen. El sensor básicamente consta de una carcasa tubular. En su interior se monta un imán permanente, que podemos ver acá, y un bobinado eléctrico, corresponde al punto número 2. Entonces el uno es el tubo, el 2 es el imán, el 3 es el bobinado. El flujo magnético creado por el imán debido al paso de los dientes de la rueda fónica genera unas oscilaciones por la variación del entrehierro. A ver, básicamente estas oscilaciones inducen una fuerza electromotriz en el bobinado, el ítem 2, en cuyos terminales hay una tensión alternadamente positiva que corresponde al diente orientado al sensor y negativa cuando el hueco está orientado al sensor. El valor de pico de la tensión de salida del sensor depende de la distancia entre sensor y diente con el entrehierro. ¿Cómo se puede medir para confirmar que el sensor está funcionando bien? Igual, ahora pasamos con nuestro multímetro midiendo resistencia en ohmios. Desconectamos el sensor de su conector de la unión del ramal eléctrico del circuito y medimos la resistencia a la bobina del sensor, como lo muestra la gráfica. También hay una función para validar este buen funcionamiento, pero en función del voltaje pilas en corriente alterna, en corriente, perdón, continua, en donde desconectamos el sensor de su conector, de la ficha de su conector respecto del ramal eléctrico del circuito y con la punta eh, accedemos a la señal que va a la computadora, giramos el motor por, me- eh, con el- bueno, desde el motor de arranque, medimos la tensión en el mismo. Ese sensor es un generador y no es necesario alimentarlo con tensión. La tensión generada será mayor cuanto mayor sea la velocidad de la rueda fónica. Bien, hay una manera diferente también de hacer la medición y es con base en la frecuencia. Entonces, con un multímetro en función de medición de Hertz, desconectamos el sensor de su conector eh, de circuito, haciendo contacto con el cable de señal que va a la computadora. Giramos el motor por intermedio del motor de arranque, medimos la frecuencia del mismo y la frecuencia será mayor cuando mayor sea la velocidad de nuestra rueda fónica. Finalizamos pues con este método de medición
Cerrando esta videoclase, bien larguita, la próxima será igual de larga, hablando desde el sensor de fase, pasando por el sistema GR, la localización de los componentes, los sistemas de alimentación de aire, de gases de salida, de recirculación y cerrando con las conclusiones. Muchas gracias y un buen día.